agradecemos, igual que en las ocasiones anteriores. Nuestra hermana Mabel, en el ámbito profesional, ella es licenciada en psicología. Ella tiene la experiencia de haber sido orientadora en centros educativos. Por ejemplo, estuvo 13 años ejerciendo a nivel medio superior. Ella es profesora a nivel licenciatura en las carreras de psicología, criminología y ciencias de la educación. También es fundadora de un centro de atención psicológica y de nutrición, donde da consulta clínica y asesorías psicológicas a niños, adolescentes y adultos. En el ámbito ministerial, pues tenemos la bendición de que ella es parte de nuestro cuerpo, de la Iglesia de Dios. Ella está en la Iglesia de La Joya, en Tijuana, Baja California. Desde allá nos acompaña. Ella ha participado en el Departamento de Oración y Adoración. Ella también fue en algún momento directora de jóvenes, corista en el Ministerio de Alabanza y ha participado en el área de proyección, pues ella está muy activa dentro de nuestra iglesia. Y bueno, por gracia de Dios, ella también es esposa y madre. Y bueno, pues esta experiencia de vida y esta experiencia profesional en el área de la terapia le apoya para que el día de hoy pueda hablarnos de este tema. Les recordamos que el tema se graba, pero al término de la exposición de nuestra hermana tenemos la oportunidad de expresar alguna duda, algún comentario, algún testimonio. Ese tiempo ya no se graba, entonces pues las invitamos a ir preparando sus preguntas si es el caso. Te dejo el espacio, mi hermana Mabel. Bienvenida y gracias por tu apoyo. Adelante. Gracias a ustedes, hermana, y nuevamente es un gusto poder participar con ustedes. Esta vez, pues es un tema diferente que tiene que ver, pues, si bien con un tema que ahorita está teniendo bastante auge, es también un tema que, pues, sabemos que desde la Biblia lo mencionan, ¿no? Pero ahorita está teniendo más intensidad y yo creo que es muy apropiado pues empezarlo a tocar también en la iglesia, en cómo lo podemos hablar con nuestros hijos, ¿no? De hecho, hace poquito, no sé, no recuerdo muy bien si fue el libro de los adolescentes o el de los jóvenes que abordó temas referente a la sexualidad, y me parece que uno de los temas que se abordó, pues fue precisamente este de la homosexualidad, ¿no? A veces si de por sí nos cuesta trabajo de repente algunos temas hablarlos con los hijos, este tema de la homosexualidad también me ha tocado que de repente pues he tenido que trabajar con chicos que a veces tienen alguna dificultad y pues es muy difícil hablar con sus padres porque a veces pues les da pena o a veces es el hecho de que para sus padres tocar un tema como este pues es totalmente prohibido. Entonces sí es muy importante que conozcamos pues cómo podemos hablarle, ¿no? A nuestros hijos, ahora sí que como mamás cristianas, que podemos enseñarles a ellos a través de nuestro ejemplo. Entonces, en la presentación no la hice muy larga porque me gustaría ya pues, que finalicemos más bien conversar, como comentaba la hermana, dudas, situaciones en las que pues podamos, en este caso les pueda apoyar. Y pues vamos a empezar con una definición, ¿no? Dice, ¿qué es homosexualidad? Pues bueno, dice, la homosexualidad es un término utilizado para referirse a las relaciones sentimentales y físicas entre personas de un mismo sexo. Por conveniencia y modismo, la palabra homosexualidad es esta forma de vida homosexual, señalando a los hombres que comparten relación con hombres. Sin embargo, según la etimología de la palabra, aplica a ambos géneros, masculino y femenino, a pesar de que este último tenga adjudicado por la sociedad el término del lesbianismo. Entonces, el término de homosexualidad pues abarca a ambos géneros, ¿no? Al masculino y femenino. Como se menciona ahí, pues ya el término del lesbianismo pues se vino aplicando mucho tiempo después, pero para referirnos a las personas que llegan a presentar estas situaciones de relaciones sentimentales con el mismo sexo es homosexualidad. Entonces pues aquí vemos un concepto que si lo buscamos ahora que en cualquier buscador en Google, cualquiera nos va a aparecer, porque engloba a ambos. Ya si queremos pues, buscar
qué es el lesbianismo, pues nos va a aparecer desde qué momento pues se empezó a utilizar y a qué se refiere. Pero para referirnos a ambos en lo general es homosexualidad. ¿Por qué les digo esto, mis hermanas? Porque a veces pues nuestros hijos nos pueden preguntar no nada más como el aspecto de querer saber, o sea, por qué ocurre o por qué pasa, sino que a veces saber un un concepto. Y pues bueno, dice que la homosexualidad es un asunto no exento de polémica. En la calle, en la televisión, en la literatura, en el cine, en las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo, siempre encuentran un hueco. Lamentablemente hoy en día pues ya no estamos exentos de ver. Antes cuidaban mucho este aspecto de no mostrar pues ni tanto lenguaje a lo mejor no apropiado, ni tanta desnudez, y mucho menos que se presentaran dentro de las series o películas pues personas del mismo sexo manifestando su amor. Pero actualmente ya más bien es raro no ver en una serie que se presenten este tipo de situaciones, ¿no? Ya siempre meten una situación de una relación afectiva entre personas del mismo sexo y cada vez lo hacen más evidente y cada vez lo quieren implementar como normal. Entonces, es muy importante, pues ahora sí que supervisar lo que nuestros hijos ven y saber, pues, que es las dudas que le puedan surgir a ellos con lo referente a lo que ven en televisión, incluso ya hasta, como dice ahí, en la literatura, ¿no? A veces ya hasta en los libros se mencionan situaciones y por eso es importante que nosotros como padres pues sepamos y estemos atentos a lo que les pasa a nuestros hijos. Dice, en cada casa se opina de una manera distinta. Lo que no hay duda es que a nuestros hijos, según van creciendo, se les abre una ventana que les muestra una sociedad más amplia y que ya no oculta este tipo de relaciones. Y entonces un día caen en la cuenta y abordan, en este caso nosotros como padres, con una gran incógnita. Mamá, papá, ¿por qué esos dos hombres o esas dos mujeres se están besando o se han besado? Entonces nos damos cuenta que obviamente ya en la sociedad estas situaciones pues cada vez se hacen más abiertas, movimientos que vemos que están teniendo, se van dando las niños, pues sin cuestionar, ¿no? Como esta última pregunta que les puse, o sea, mamá, papá, pues, ¿por qué se besaron, no? O ¿por qué estás viendo esta película y de repente dos personas del mismo sexo se dieron un beso en la mano? O ¿por qué se ven muy cariñosos como cuando a lo mejor tú y papá se abrazan? Pueden empezar a surgir muchas dudas, muchas incógnitas, entonces hay que estar preparado para poderles responder. La información debe ser precisa, verdadera y adecuada a la edad del hijo. Aquí esto es importante, ¿no? Hermana Mabel, No podemos darle la eh, información. disculpa, hermana Mabel, te entrecortas un poco en la charla. Si gustas apagar tu cámara para que no haya como ese problema de señal, adelante, para poderte escuchar bien. Ok, ¿ya me escuchan mejor? Sí. Okay. Sí, de hecho ahorita me estaba apareciendo ahí que mi conexión era inestable y dije, híjole, a ver si no. Ok, muy bien. Qué bueno que me comentaste. Bueno, ahora sí, continuando, pues como les decía, la información que nosotros le podamos transmitir a nuestros hijos, pues debe de ser precisa, verdadera y adecuada a la edad del niño, porque a veces queremos darle información como si el niño pues fuera mayor o ya fuera un joven y no, aquí tenemos que tener mucho cuidado de hacerlo ahora sí que de acuerdo a su etapa de desarrollo en el que se encuentra el niño. Dice, si ya resulta complicado hablar de sexualidad en la mayoría de las familias, mucho más lo es explicar pues, la homosexualidad, ¿no? Obviamente,
pues dice, transmitir siempre una información precisa, verdadera, pero suficiente, es decir, adaptada a la edad de quien pregunta. No es lo mismo contárselo a un niño de 4 años que a uno de 15, pero ambos casos deberían recibir explicaciones porque se suele decir que en educación sexual es mejor que hablemos a nuestros hijos 1 hora antes que 5 minutos tarde. Entonces, este aspecto es ahora sí que vital y muy importante. A veces pensamos que el hablarles sobre sexualidad o el hablarles en este caso sobre este tema de homosexualismo sin que nos lo pregunten, hay muchos padres que tienen miedo y dicen, es que si le meto ideas y es que si a lo mejor va a empezar a sentir que quiere experimentar, ¿no? Está comprobado que no es así, porque los niños obviamente con lo que nosotros como ejemplo les ponemos, con los valores que nosotros les transmitimos, no tendrían por qué caer en una situación así. Al contrario, es muy bueno que nosotros nos adelantemos, ¿no? Como dice ahí, es mejor explicarles 1 hora que 5 minutos después, ¿no? Los niños pueden escuchar la información distorsionada en otros lados o a veces pueden ver cosas que para ellos los confundan más. Entonces, es muy bueno que de acuerdo a la edad en la que se encuentren los niños, nosotros les podamos explicar ciertas cosas que pasan en la sociedad, que de repente pueden ser polémicas o que nosotros tenemos una postura referente a ello y darles esa parte y es bueno que lo hagamos. Entonces, dice, una oportuna y adecuada educación afectivo-sexual de los padres a sus hijos es más urgente y necesaria que nunca, dice Ondina Vélez del Estudios de la Familia de la Universidad de Pablo. Ella dice que es muy importante, más ahora que en tiempos donde hay muchas situaciones que si bien estaban, pero hoy en día están tomando más auge, usando situaciones verdaderamente, pues, agravantes. Entonces nosotros seamos los a nuestros hijos, ¿no? Que no la tengan que aprender en la escuela, donde a lo mejor en la escuela les van a implementar sus ideologías, que no la tengan que aprender por los amigos, que muy probablemente también tengan sus ideas. Entonces lo más adecuado es que nosotros como padres seamos quienes transmitamos el mensaje. Dice, para el momento en que nos asalten con sus dudas o de escuela padres con talento, plantea como una buena lucha ponerlos entes. Para los a los que les cueste más trabajo hablar de sexualidad, existen cuentos y canciones para sensibilizar a los menores sobre este tema. Entonces, como dice ahí, o sea, primero pues hay que saber, ¿no? Si por ejemplo nuestro hijo es el que llega con estas dudas y nos dice, oye mamá, tengo una duda, pues iba caminando o de repente la maestra nos habló de que existen las familias homoparentales y yo no sabía que era eso y de repente me dicen que es cuando un niño tiene 2 mamás o 2 papás y que son familia. Entonces a la mejor pues ahí nosotros, ok, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención? O sea, que de lo que te comentó la maestra, ¿qué te causó incomodidad o qué te causó duda? Entonces es muy importante primero nosotros preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que quieres saber? Porque a veces nosotros como padres, pues nos podemos de repente así como que escandalizar y decir, ay, no, o sea, ¿por qué me está preguntando esto? ¿Qué le voy a decir? Y a veces nos estamos adelantando y resulta que pues el niño a lo mejor lo que quiere saber es muy sencillo. Entonces, por eso es bueno, como dice Oscar González, primero preguntarle, ¿no? A ver, ¿qué entiendes tú o qué fue lo que entendiste? ¿Qué te gustaría que te explicara? ¿O de dónde escuchaste pues esta situación o estas palabras? Entonces, esta es una parte muy importante, ¿no? Primero, pues saber qué es específicamente lo que nuestro hijo quiere saber. También es muy importante que los expertos en la materia pues coinciden
en que no es conveniente que los padres no respondan a las inquietudes de sus hijos. Es muy importante, mis hermanos, que cuando ustedes, pues más bien cuando explicarles y darles una respuesta. Porque a veces, si no lo hacemos, entonces los orillamos, a que ellos mismos busquen información en medios pues que pueden ser no adecuados, o dos, que pregunten a sus compañeros de la misma edad y obviamente esos compañeros o compañeras pues también terminen distorsionando la información. Entonces dice, los niños de todas las edades están constantemente recibiendo información de su entorno. Esta información puede ser contraria a la que nosotros queremos transmitirles por su bien y puede ser incluso perjudicial para ellos. La verdad no debe asustar a los padres. Siempre hay que transmitirla a tiempo, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, ¿no? Que nosotros tratemos siempre de decirles la verdad, que tratemos nosotros también como padres prepararnos. Si de repente tenemos dudas, hay muchos libros que nos pueden ayudar para poder entender ciertos temas y cómo explicarlos a los niños. Entonces, esto es primordial, ¿no? Para que ellos no tengan que buscarlos o recibir la información de personas no adecuadas, pues entonces mejor ser nosotros, en lugar de asustarnos, pues ser quienes transmitamos esta verdad, ¿no? También dices, nosotros conversamos con ellos y les transmitimos Hermana Mabel, no sé si me escuchas, te volvimos a... compartir la información, porque a veces los niños tienden a que, ok, si mi mamá o papá no me están dando lo que busco, lo que les estoy preguntando, pues los principales. Espérenme tantito, ya casi la envié. Pues es urgente y necesaria y precisamente lo vemos porque pues ya hoy en día incluso hasta he visto que Disney, que es una plataforma que pues, regularmente estamos acostumbrados a ver que pues son caricaturas aparentemente inofensivas, pues ya quiere crear personajes que tengan pues una orientación diferente, que sean homosexuales, y pues muchos de la sociedad pues han brincado hacia esta situación y han dicho que pues no es lo adecuado y que no deberían de hacerlo, que como plataforma pues que cuida muchos aspectos, deberían también de cuidar eso, independientemente que sea un movimiento que se está dando demasiado en este tiempo, pues que no deberían ellos de promoverlo. Entonces dice, para el momento en que nos asalten, pues ahora sí que nuestros hijos con dudas, pues hace rato lo comentaba que pues primero hay que preguntarle, ¿no? Al niño o a la niña dónde escuchó cierto tema o qué es lo que le causa pues duda del tema, porque a veces nos asustamos un poquito y decimos como que, "¡Ah! ¿Por qué me está preguntando esto, no? ¿Qué le digo, no? ¿Cómo le explico?" Entonces a veces nos asustamos un poco como padres, pero más bien hay que ser, también ahora sí que nosotros como padres, preguntarle al niño, ¿no? O sea, ¿qué es específicamente lo que quieres saber, ¿no? O dónde escuchaste este término, quién te habló de esto, y ya de ahí, pues nosotros poder entender qué es lo que quieres saber, ¿no? A veces puedes decir, no, pues es que lo escuché que alguien lo dijo y pues dije, no sé qué es, ¿no? Ah, bueno, pues te explico, ¿no? Y a veces puede ser muy sencillo lo que realmente quieren saber. Entonces, por eso es bueno
que antes de anticiparnos y asustarnos, pues nosotros también les preguntemos a ellos qué es específicamente lo que quieren saber, ¿no? Entonces, esta parte pues es muy importante. La siguiente. Como dice aquí, importante, dice, lo que los expertos en la materia coinciden es que no es conveniente que los padres no respondan a las inquietudes de sus hijos. Esto es, ahora sí que debería de estar hasta brillando, ¿no? O sea, es ahora sí que imperante que nosotros como padres siempre les demos una respuesta a nuestros hijos, porque si no, ellos lo van a buscar en otros lados y a veces lo que ellos busquen en otros lados, pues puede ir en contra de lo que nosotros les queríamos transmitir y a lo mejor por pena o porque en ese momento dijimos, no, quién sabe qué le voy a decir, mejor no le digo, que se quede con su duda, a lo mejor al rato se le olvida, porque me ha tocado padres que me dicen, no, es que yo creí que se le iba a olvidar y por eso pues dije, ay, no, no le voy a decir que se distraiga, ¿no? Pero a veces pues el niño termina buscando información errónea y al rato lo que se pudo haber resuelto rápido, pues se hace más complicado. Dice, los niños de todas las edades están constantemente recibiendo información de su entorno. Esta información puede ser contraria a lo que nosotros queremos transmitirles por su bien y puede ser incluso perjudicial para ellos. La verdad no debe asustar a los padres. Siempre hay que transmitirla a tiempo, ¿no? Entonces, que no nos asuste, ¿no? Si un día llega nuestro hijo, nuestra hija, oye mamá, papá, tengo dudas porque escuché en la escuela que pues un compañero dijo o hizo este comentario, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decirle o qué debo pensar, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros siempre tenemos que transmitirles bien nuestra postura, qué es en lo que creemos, para que no cualquiera pueda llegar con sus ideas y pueda cambiar su forma de pensar, ¿no? La siguiente. Dice, si nosotros conversamos con ellos y les transmitimos nuestros valores como adultos, podrán elegir libremente entre lo que transmitimos y lo que hay en su entorno. Pero si no intervenimos, serán menos libres y solamente podrán vivir siguiendo las pautas de su entorno. Por otra parte, no hay que olvidar que madres y padres, además de informar, tenemos la tarea de formar a nuestros hijos y el amor que les tenemos facilita esta tarea. Podemos atender mejor sus necesidades y dudas específicas en cada momento. La verdad no debe asustarnos a los padres siempre que sepamos transmitirla a su tiempo y con amor. Entonces, aquí pues vemos en este párrafo lo importante, ¿no? Nuevamente, cómo nosotros debemos transmitirle la información, ¿no? Tenemos que hacerlo de la manera, pues ahora sí que con amor, ¿no? Porque me ha tocado que hay padres de familia que a veces reaccionan ante ciertas preguntas y más como de este tipo, que se enojan. Entonces, pues el niño termina más asustado que queriéndole preguntar al papá o a la mamá. Entonces, lo único que causan es que después el hijo, a veces en terapia me comentan y me dicen, no, pues es que yo tuve muchas dudas y pues mis papás nunca quisieron contestarme. De hecho, me acercaba a ellos para preguntarles y yo quería que ellos fueran los que me dieran la información, pero o me regañaban o me decían esos temas. No, eso es malo, ¿para qué me estás preguntando? Ya quítatelo de la cabeza. Entonces dice, pues lo único que hicieron es que yo lo buscara en otro lado y lo que encontré pues me convenció y ahora yo creo diferente a ellos, ¿no? Entonces por eso es muy importante que siempre seamos nosotros, los padres, los abuelos, los tíos o quienes estemos más cerca de ellos, de explicarles lo mejor que podamos acerca de un tema. Porque como les comentaba anteriormente, si no lo hacemos nosotros, lo van a buscar tarde o temprano, lo van a buscar y quizás la información que encuentren pues no sea la que queríamos que ellos recibieran. La siguiente, por favor. Dice, pero ¿cómo decírselos?
cómo decirles lo que pensamos respecto a la homosexualidad. ¿Cómo yo como padre, como madre puedo decirle a mi hijo qué pienso acerca de este tema, ¿no? Dice, conscientes de la importancia de contar siempre con informaciones contrastadas y en particular preocupados por la información que se debe dar a menores de edad, la asociación o el colegio de pediatras americanos ha señalado algunas pautas y recomendaciones dirigidas incluso a colegios que se resumen a continuación, que es muy importante que como padres las conozcamos porque hay dos posturas, ¿no? Dos posturas que en la sociedad se conocen respecto a la homosexualidad y que como padres, pues nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos, pues a que no caigan en ellas, ¿no? Sino que ellos sepan cuál es nuestra postura como cristianos, cuál es nuestra postura referente a la homosexualidad, para que también ellos pues vayan formando su propio criterio, ¿no? Y que al final, como les comentaba anteriormente, si nosotros transmitimos con amor nuestros valores y nos acercamos a nuestros hijos y les compartimos la información adecuada, ellos no tienen por qué verse vulnerados ni tener que andar dudando respecto a la información que les damos. Entonces, la siguiente, por favor. Sé qué hacer cuando pregunte mi hijo o hija, como ya lo había comentado, ¿no? Primero hay que tratar de explicarle, o sea, ok, explícame qué es lo que quieres saber, qué es lo que te llamó la atención de la palabra, del tema, dónde lo escuchaste. También les había mencionado, si de repente con los niños pequeños no sabemos cómo explicarle este tema, pues hay cuentos para ayudarlos a entender sin que sean, pues ahora sí que les quieran enseñar que es normal. De hecho, hay muchos cuentos que hablan de que es una situación pues no normal, pero que se está dando en la sociedad y lo que podemos hacer es respetar sin tener que estar de acuerdo. La siguiente. Dice, hay básicamente dos posturas que son las que les comentaba que hoy en día se dan en la sociedad. Dice, una afirma que la homosexualidad y la heterosexualidad son simplemente una cuestión de elección personal. Algunos afirman que también se nace homosexual. La segunda postura afirma que la homosexualidad no es un rasgo inmutable genéticamente determinado, que en la predisposición a sentir una atracción hacia personas del mismo sexo influyen una combinación de factores familiares, ambientales, sociales y biológicos, como algunos rasgos de la personalidad, y que por lo tanto sentir esta atracción por personas del mismo sexo puede ser modificable y así lo piden muchas personas que logran de hecho el cambio. Entonces aquí vemos dos posturas que se escuchan mucho hoy socialmente, ¿no? Una donde pues se justifica el hecho de esta cuestión, que simplemente pues que tienen derecho a elegir de quién se van a enamorar, sean del mismo sexo o no lo sean. Otros afirman, sin que se haya comprobado verazmente, que se nace siendo así. La segunda postura nos habla más pues como del modo en el que vive la persona, ciertos rasgos de su personalidad, el cómo ha sido criado por sus familiares, cómo es el entorno donde él se desarrolla y que debido a esto pues puede sentir esta atracción. Y sin embargo también nos habla de que muchos cuando se basan en esta segunda postura pues con el tiempo pueden cambiar esa postura de homosexualidad, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones de repente pues pueden llegar a los oídos de nuestros hijos, más cuando ya se encuentran en los últimos grados de primaria, principios de secundaria, de repente les pueden hablar, y más ahora que se está utilizando mucho el término de inclusión, donde sabemos que hasta el lenguaje quieren cambiar para que precisamente no se hagan distinciones, sino que todos son iguales y que no hay un género. Entonces, respecto a todos estos temas, nosotros como padres les podemos hablar de nuestra postura. De hecho, hace poco tuve una situación con un alumno y más precisamente porque ahorita como ha estado surgiendo mucho en redes esta parte del lenguaje inclusivo,
de repente me preguntó, yo siempre los saludo y les digo, hola chicos y chicas, ¿no? Entonces me dice, le faltó decir chiques. Y le dije, bueno, le digo, para ti a lo mejor existe esa palabra, le dije, y lo voy a respetar. Dije, pero para mí no. Digo, para mí, en lo que a mí me enseñaron, en lo que yo sé, digo, solo existen dos sexos, hombre y mujer, femenino y masculino. Y le digo, y por tanto, pues la palabra chico y chica. Digo, esa palabra que tú me estás diciendo para mí no existe en ningún diccionario ni es algo que me enseñaron. Digo, así como yo estoy respetando el que tú la quieras utilizar, lo puedes hacer, pero a mí no me hagas cambiar mi postura porque yo creo en otra cosa y espero que tú también lo puedas respetar. No me dijo nada. Me dijo, tiene razón, maestra, sí es cierto, a usted es algo, para usted es algo diferente, lo voy a respetar. Me dice, qué bueno que usted me dijo de esta manera, pues sin agredirme ni decirme, dice, porque con otro profesor lo quise hacer y me insultó y me dijo de cosas. Digo, no hay necesidad de hacerlo, digo, simplemente así como tú me das tu postura, yo te doy la mía, y como yo estoy respetando la tuya, yo espero que tú también respetes la mía. Me dijo, sí, claro que sí, maestra, voy a respetar que para usted diga chicos y chicas. Y hasta ahí. Entonces, a lo mejor si yo me hubiera puesto en otra posición y le hubiera empezado a decir, no, es que mira, tú estás mal, lo más probable es que él se hubiera puesto, pues ahora sí que a la defensiva y no hubiésemos podido llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, también esta parte les podemos enseñar a nuestros hijos, que va a haber posturas, que va a haber muchas ideas, pero la de es esta, ¿no? En la iglesia tenemos esta postura y esta es la que debemos de respetar y es la que debemos de seguir. Les van a llegar con muchas ideas, pero ellos como hijos de Dios, como cristianos, como ejemplo, ahora sí que siguen a Jesucristo, pues simplemente van a respetar a los demás sin violencia, sin agredir, pero no necesariamente tienen que estar de acuerdo. La siguiente, por favor. También habría que explicarles que sea cual sea la postura adoptada, lo importante es respetar a las personas. El odio y la violencia son siempre inaceptables. También otra parte que deben de entender nuestros hijos es que este tema siempre va a ser polémico, ¿no? Y que lo mejor que pueden hacer es no meterse en esas polémicas, porque a veces, como les digo, si uno cae en el juego de defender posturas y que mira que yo y nuestros hijos ven lo mismo, pues también tarde o temprano van a imitar lo mismo. Dice, las personas homosexuales, pues sí, han sufrido a lo largo del tiempo, de los años, injusticias, humillaciones, pero ambas posturas no pueden tener simultáneamente la razón y deben entender que respetar a una persona no significa tener que aceptar como correctas sus opiniones. Se puede discrepar. Esto les podemos enseñar a nuestros hijos, que van a escuchar muchas opiniones y no necesariamente tienen que estar de acuerdo con ellas, que no siempre a lo mejor porque el que se sienta a un lado de mí es mi amigo, es mi compañero, yo tengo que creerle o hacer lo mismo que él, sino que puede ser diferente mi idea por lo que a mí me han enseñado, por lo que mis padres me hablaron en su momento y me explicaron, pero voy a respetar, ¿no? Para no meterme en conflictos, para no causar pues situaciones de violencia que al rato pues generan situaciones más complicadas. La siguiente, por favor. Dice, los padres tendremos que transmitir claramente cuál es nuestra postura concreta, basado en nuestros conocimientos que tendremos que ir explicando según puedan ir entendiendo nuestros hijos. Como anteriormente les mencionaba, a veces están muy pequeñitos y quizás todavía pues, no entienden muchas cosas, ¿no? Pero a lo mejor cuando ya empiecen a experimentar el ir a la escuela, porque si más no recuerdo, hubo un tiempo, no sé si lo hayan hecho, que querían meter en los libros que da la SEP, pues ya parejas homosexuales, para que los niños pues fueran conociendo esta parte y pues muchos padres de familia recuerdo que pues obviamente no estuvieron de acuerdo, pero si fuera el caso
que ya no pudiéramos evitarlo y que a nuestros hijos pues les llegaran estos libros, pues por eso es muy importante que nosotros seamos quienes les expliquemos, ¿no? Entonces, que lo podamos ir haciendo, como dice ahí, de acuerdo pues a las capacidades, a la edad que nuestro hijo vaya pues desarrollando. Dicen, estas explicaciones incluyen las razones por las que pensamos que la otra postura está, a nuestro parecer, equivocada, pero siempre insistiendo que esto no significa perder el respeto a la parte que no opina como nosotros. Ningún niño cambia de orientación sexual al recibir las explicaciones. Eso sí es algo bien importante quitárnoslos, ¿no? El hecho de que nosotros les hablemos sobre homosexualidad no va a cambiar la orientación de nuestros hijos. Al contrario, los va a ayudar a entender pues lo que la sociedad está haciendo o está mostrando. Entonces, por eso es muy importante, nuevamente les comento, y es algo que lo voy a repetir mucho, seamos nosotros, los padres y madres, quienes demos esta información para que precisamente pues no haya otros pensamientos o las otras posturas que se las quieran implementar a nuestros hijos, sino seamos nosotros, y como dice ahí, que les expliquemos bien, que incluyamos nuestras razones, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Esta es mi postura, pienso así porque a mí me enseñaron, porque aquí en la Biblia lo dice, porque nosotros que somos y creemos en un Dios, pues sabemos que estas cosas pasan porque en la Biblia las mencionan, pero nuestro Dios dice que no las acepta, entonces nosotros tampoco lo hacemos, pero como dice ahí, sin que tengamos que utilizar palabras denigrantes, sin que tengamos que ofender a las personas, porque lamentablemente también es este otro factor, que a veces los niños se van a expresar como nosotros nos expresemos, ¿no? A veces utilizamos o se utilizan palabras para denigrar a la homosexualidad y a veces como cristianos las llegamos a utilizar y al rato el niño lo está haciendo de la misma manera. Entonces tengamos mucho cuidado con este aspecto. La siguiente, por favor. Dice, es muy importante educar para el respeto hacia los demás. Ningún niño cambia de orientación sexual en función de sus explicaciones, pero sí que explicando se pueden evitar situaciones de homofobia graves que se puedan dar en las escuelas e institutos con situaciones de bullying, ¿no? Imagínense, o sea, nosotros le hablamos a nuestros hijos del amor de Dios, que Dios acepta a todas las personas, que Dios no distingue ni raza, ni color. Entonces, que de repente nosotros bien incongruentes les inculquemos el odio hacia las personas diferentes, ¿no? No, no te le acerques a ese niño porque se ve rarito. No le hables a esa niña porque se ve que va a ser de grande o otra cosa. Entonces, a veces nosotros mismos somos los que les implantamos estas ideas también, pues, no adecuadas a nuestros hijos. Entonces, por eso siempre cuando nosotros les hablemos sobre un tema y más sobre la homosexualidad, no hay que ser despectivos, simplemente dar nuestra postura. Mira, hijo, esta situación, pues sí, lamentablemente es algo que se está dando en el mundo, que cada vez va a ser más evidente, que qué más quisiéramos hacer para pues que no se diera, pero está pasando. Entonces yo te voy a decir mi posición y mi postura. No estoy de acuerdo, yo respeto a las personas, sí me ha tocado trabajar con personas que pues tienen estas preferencias, pero ni yo me meto en su vida, ni ellos se meten en la mía, simplemente trabajamos en paz y ni ellos quieren cambiar mis ideas, ni yo quiero cambiar las suyas. Así que esta es la mejor manera en la que tú puedes estar en paz con una situación y no tienes que llegar a insultar ni decirle, mira, eres diferente, mira, estás mal, o señalarlo, porque a veces esas situaciones pueden generar otras peores, como es el bullying. Y sabemos que el bullying, pues es otro tema, pero es algo muy serio también y que puede llevar a graves complicaciones psicológicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Recuerden que nuestros hijos son nuestro reflejo.
Entonces, si nosotros les reflejamos lo adecuado, pues ellos también lo van a poder reflejar. Entonces, la siguiente, por favor. Ya esta es la última diapositiva y dice ser tolerantes. Dice, por supuesto, de nada sirve explicarle las cosas claramente a nuestro peque o a nuestro hijo si luego nos van a escuchar hacer comentarios despectivos o hirientes frente al colectivo homosexual. Por ejemplo, en la cultura popular hay un montón de chistes o frases o memes hechas que son insultantes. Como padres tenemos que hacer un esfuerzo por erradicar de nuestro lenguaje estas expresiones y practicar la tolerancia y el respeto. Este es el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros hijos. Sí, sabemos que no es un tema fácil, sabemos que de repente pues la sociedad cada día quiere normalizarlo, pero como les he venido comentando, a nuestros hijos y nosotros les explicamos bien nuestra postura en lo que creemos, ellos lo van a entender y lo van a practicar igual. Y así quiera la sociedad meterle miles de ideas, no lo va a hacer. Pero por eso es importante que como padres y madres nosotros seamos los primeros antes de que lleguen otros y entonces sí, les implanten sus ideas y nos cueste trabajo entonces cambiarlas. Por eso es muy importante que seamos nosotros la principal fuente de información a nuestros hijos. Como muchas veces lo hemos comentado, es de verdad a veces difícil hacerlo porque pues nos da pena o a veces también nuestro hijo lo vemos como que le da vergüenza ciertos temas, pero a veces es necesario, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre a mi hijo le voy a decir, oye, quiero platicar contigo. A veces como adolescente pues sí se me queda viendo como que me va a regañar, lo que le digo, no, no te voy a regañar, le digo, mira, nada más quiero platicarte algo, fíjate que yo siempre le empiezo hablando a él como con un ejemplo, ¿no? Es que fíjate que en la prepa donde trabajo se está dando mucho esta situación y yo quisiera ver, pues, qué piensas tú, ¿no? Sobre esto que está pasando, ¿no? Y ya, pues ya le empiezo a platicar y ya le empiezo a decir, pues, lo que pensamos en la iglesia, qué piensa él y ya pues él me empieza a decir y así se puede ir dando, no necesariamente tenemos que llegar así como que ven, siéntate y te voy a hablar sobre esto. No, a veces puede empezar así como de manera general, pues cómo estuvo tu día, oye, fíjate que me gustaría platicarte algo porque últimamente en las noticias o en la tele lo he visto y pues tú no me has dicho nada, pero yo sí quisiera preguntarte, o sea, ¿qué piensas, no? A lo mejor cuando están más chiquitos, pues sí podemos buscar otras situaciones, ¿no? Como les digo, buscar un video adecuado en YouTube. Ustedes se pueden meter y pueden buscar algún video que se les haga prudente, donde el niño pueda, pues, entender bien el tema. O también si en algún momento ya lo vieron o lo escucharon en algún lado, bueno, pues preguntarles qué les gustaría saber más y no regañarlos, porque a veces sí me toca que los padres, pues, ¿y por qué escuchaste eso? Y eso está muy mal, y qué niño malo, niña mala. Entonces, pues ya lo único que provocamos es que ya no nos vuelvan a querer decir algo. Y yo creo que lo que menos queremos es alejar a nuestros hijos de una buena comunicación. Entonces, sí hay que estar muy atentos, ¿no? Entonces, pues, por eso la importancia, ¿no? De los temas. A mí me da mucho gusto cuando la iglesia, pues, se quiere actualizar en estos temas, ¿no? Como les comento, los libritos pasados que vi de los jóvenes y adolescentes, ¿no? Donde ya les hablan de temas que a lo mejor antes, pues, la iglesia no los consideraba importantes o de repente pues se iban más enfocado a lo espiritual, pero también se dieron cuenta de la importancia de la salud mental de los jóvenes y los adolescentes, que también pues hablarles de sexualidad en general, no todas las distorsiones que puede haber, todos los peligros en los que ellos pueden estar si no se informan, si no reciben buena educación referente a eso. Entonces, qué bueno que la iglesia también lo haga. Entonces, pues qué bueno que ustedes también tuvieron la apertura a hablar sobre este tema, ¿no? De la homosexualidad. Como les comento, es un movimiento que pues está cobrando mucha fuerza
y como cristianos pues no lo podemos decir, no existe, ¿no? O no nos podemos poner una venda en los ojos y decir, nah, mi hijo no se va a dar cuenta, ¿no? Obviamente como niños, como adolescentes, como jóvenes van creciendo y la sociedad se les va mostrando más clara. Entonces, pues qué mejor que nosotros les hablemos de nuestras posturas, de lo que creemos, de en lo que nos basamos y de esta manera pues poderlos orientar mejor. Me parece que sí, ya era la última presentación. Sí. Entonces, para que pasemos a esa parte de, pues, de los comentarios, mis hermanas, de sus dudas, de sus preguntas, de cualquier situación que ahí podamos estar sintiendo, experimentando.